Bienvenidos sean todos y todas los que se conectan con nosotros a este episodio, a este nuevo episodio de la temporada número 12 de Signos Vitales, tu podcast de salud. Y les quiero dar las gracias a todos los que se conectan al canal desde las diferentes plataformas, tanto los que están aquí con nosotros en vivo como a todos los que luego escuchan los episodios de una manera diferida o en el canal de YouTube, entre otras áreas en las demás plataformas. Así que de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que sacan estos ratitos y se conectan con nosotros desde diferentes países. Hoy vamos a hablar de un tema que de una manera u otra me he estado encontrando con una situación que yo creo que es importante para cada uno de nosotros y de nosotras, para cada una de nuestras personas cuidadoras, porque una cosa es el momento del diagnóstico, el momento en que nos dicen que tiene X condición, el momento en que le ponemos el nombre a ese desconocido que está causando alteración en la conducta de nuestra persona que vamos a estar cuidando, a nuestro ser querido o a cada uno de nosotros. Esos momentos en donde llegan sin una fiesta, sin que lo celebremos, sin que nadie nos tire confeti, sin nada de eso. Es una situación en donde simple y sencillamente ocurre, llega a nuestras vidas y desde ese punto en adelante entendemos que estamos en un camino diferente, un camino distinto, un camino en el que tal vez comenzamos a enfrentar nuestros miedos, comenzamos a enfrentar los mitos, comenzamos a enfrentar situaciones por las cuales no estábamos preparados porque no tenemos el entrenamiento o simple y sencillamente que no se esperaban. Así que, y es por eso que hoy vamos a hablar de este tema que queremos hacerlo con mucho cariño y con mucha sensibilidad. Kilómetro cero. Cuando el diagnóstico llegó, el camino comienza, pero lo queremos diferenciar lo que es el diagnóstico, porque probablemente cada uno de nosotros o de las personas, si le preguntamos a nuestras personas cuidadoras o al mismo o a la misma persona que tiene el diagnóstico, probablemente puedan identificar cuándo fue ese diagnóstico, probablemente podamos identificar cuándo fueron los primeros síntomas, probablemente podamos identificar las razones o las excusas por la cual no buscamos una ayuda a tiempo, y lo que queremos es diferenciar entre el momento en que comenzamos a hacer esta tarea de cuidar, en el momento en que comenzamos a hacer esa tarea de compartir con esta otra persona desde una manera diferente, hasta el punto en donde podemos internalizar, podemos aceptar la condición de la persona que estamos cuidando, la condición de nuestro ser querido, la condición de esa persona que yo voy a cuidar durante qué cantidad de tiempo. Es ese momento en donde entendemos, y como dicen en algunos de los países, nos cae el 20, en donde podemos decir, espérate, si yo creo que es tiempo de que yo comience a entender lo que está pasando. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar de ese momento, de ese punto, desde ese kilómetro cero donde ocurre ese inicio, donde las cosas empiezan a cambiar de tono y empezamos a visibilizarlo. Así que si cada uno de ustedes están listos, nosotros ya estamos listos, comenzamos. Hoy no vamos a hablar de esa travesía, hoy lo que vamos a hablar de ese inicio que fue un inicio inesperado. Hoy no queremos hablar sobre el diagnóstico que nos dieron a nuestro ser querido o a la persona que lo está sufriendo. Hoy el kilómetro cero no es esa cita del doctor, ese momento donde recibimos esa información. Hoy el kilómetro cero que queremos conversar
no es esa palabra difícil, esa palabra que hasta pronunciarla es complicado. Hoy no queremos hablar de ese tipo kilómetro cero. Hoy queremos hablar de ese kilómetro cero en cuando todo cambia, pero cuando entendemos finalmente lo que está sucediendo. Ese cambio en donde no solo incluye a la persona que estamos cuidando, sino que nos incluye a nosotros, a esa forma de cambiar nuestra mirada, a esa forma en donde ese silencio pesa, en ese momento en donde una repetición que antes se decía aquí cantidad de veces, de momento esa repetición choca, esa repetición nos provoca, nos invita y tenemos un golpe de realidad. Tenemos una apertura de ojos en donde nos detenemos y probablemente muchos síntomas empiezan a surgir de una manera inesperada y tal vez empezamos a no entenderlo por lo que está pasando. Queremos que este kilómetro cero vaya dirigido para cada una de nuestras personas cuidadoras, pero para cada uno de los familiares, para cada uno de las personas que de una manera u otra reciben la información y empiezan a entender que hubo un momento en específico en donde se tomó una pausa que probablemente duró segundos, pero que quizás la sentimos como si fuera eternamente, cuando nos miraron de una manera con cariño, pero sin reconocernos. Y es en ese momento cuando verdaderamente entendimos que la vida había cambiado para siempre. Y ese es el punto en donde queremos hablar hoy. Ese es el kilómetro cero, esa marca, ese momento, que tal vez el kilómetro cero para algunas personas fue desde el principio del diagnóstico porque lo entendieron y lo aceptaron y comenzaron a trabajar con muchas cosas. Vamos a ponerle que comenzamos a trabajar tal vez con miedos, tal vez con historias, tal vez con retos, con confusiones, porque decidimos no mirar la enfermedad, decidimos mirar a la persona que le acaban de dar ese diagnóstico. Y ese kilómetro cero se marcó desde bien tempranito, pero tal vez para otras personas ese kilómetro cero no fue tan rápido, ese kilómetro cero fue diferente. Tal vez para esa persona, ese kilómetro cero no ha llegado. Así que déjame en los comentarios, déjame saber si ya tú tuviste tu kilómetro cero. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿En qué momento se dio? ¿Qué fue lo que lo provocó tener ese kilómetro cero? Déjenme en su comentario para poder empezar a interactuar. Así que ese debut de cada uno de nosotros, cada una de las personas cuidadoras, ese debut es diferente. Para algunas personas es más complicado que para otros tienen un poco más de herramientas, pero cada uno de nosotros lo podemos presentar de diferentes formas. Y es ahí en donde en muchas ocasiones hay personas que comentan que el cuidar o que los cuidadores son héroes. Y yo creo que es importante que entendamos que nuestras personas cuidadoras no son superhéroes, son humanos, son personas de carne y hueso que sienten, que padecen, que por condiciones, que por situaciones, que por cultura, llegan a tener un nivel de aguante un poquito más que en otros lugares por esa necesidad de aguantar. Pero lo que sí nuestros cuidadores son tienen una actitud heroica de que se mantienen, que se persiste. Y es por eso que este debut, esta forma en que nuestros cuidadores presentan o se inician o que tienen esa iniciación, puede ser un debut que es confuso, que es abrumador, que está lleno de preguntas, que está lleno de miedo, que está lleno de situaciones,
porque también es los miedos de la persona más los miedos de nosotros que estamos debutando como cuidador o como cuidadora, porque es un acto profundamente humano, es un acto que no es glamuroso, es un acto que no es perfecto, es un acto que no es lineal, es una situación en donde hay muchas preguntas, en donde están las dudas a flor de piel, en donde la pregunta yo creo que más frecuente que se hace es la de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta situación? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué me espera? ¿Qué van a decir de lo que estoy haciendo? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Pero la verdad es que nadie se prepara para este tipo de situación. Nadie está listo para este tipo de situación. Pero por eso es que queremos hoy hablar de nuestro kilómetro cero. Hasta que ocurre algo en ese cuidar, hasta que ocurre algo en algún momento del día, en algún momento de la noche, en algún momento de nuestro caminar en el cuidar, en donde ocurre ese detente, en donde tenemos que ver la realidad y ocurre ese abrir de ojos que queremos hablar hoy. Ocurre esa situación de ese despertar de ese cuidador. Y es por eso que nuestros cuidadores tienen múltiples tareas. Tienen las tareas que van desde el organizar las citas médicas, se convierten en los recordatorios de la persona que están cuidando y el protector del hogar y también lo de las emociones. Bueno, en fin, nuestros cuidadores son esa área que recibe todos los impactos que vienen desde diferentes lugares, lo recibe él y tras de que tiene que tratar de manejarlos, también tiene que manejar los propios, también tiene que darse a la tarea de manejar sus propias situaciones. Y de ahí es que empezamos a hablar de este cuidado, empezamos a hablar de estas cosas que a nuestras personas cuidadoras no le dicen, a lo que tratan de enmascarar o suavizar. Por ejemplo, nadie nos dice que es una tarea de solitaria, que la culpa aparece incluso cuando lo estás haciendo bien. A nuestros cuidadores o nuestras personas cuidadores en ese debut, en este cuidar, en ese día a día, en ese cansancio, en ese agotamiento, en esa en ese dar ese amor hacia la persona que están cuidando, no les dicen que el cansancio no solo va a ser físico, sino que también va a ser un cansancio emocional, que va a ser un cansancio mental, que va a ser un cansancio espiritual, que ese cuidar en cada momento nos va a llevar a tener retos en diferentes áreas de nuestro día, en diferentes áreas de nuestra vida, tanto como personas, tanto como trabajadores, tanto como hijos, como hijas, como esposo, como esposa. En fin, no nos dicen que va a ser una tarea que va a requerir energía de todas las fuentes posibles que nosotros tengamos. Y es por eso que desde aquí, desde Signos Vitales, hoy estamos hablando de este tema, porque queremos enfatizar, porque queremos hablar de este tema, porque en los últimos días, la última semana, he tenido eh, muchas preguntas sobre esto en particular. Una, como por ejemplo, llevo cuidando como a mi mamá hace como 4 años, pero no es hasta hace una semana en que caí en tiempo de lo que le estaba pasando a mi mamá y descubrí que necesito cambiar la forma de cuidar, imagínense. Esa persona tuvo su kilómetro cero hace una semana, pero lleva cuidando 4 años. ¿Cuántos años lleva usted cuidando?
¿Cuánto tiempo lleva cuidando? ¿Ya usted tuvo su kilómetro cero o todavía no se ha enfrentado a su kilómetro cero? Hoy es lo que queremos hablar de eso. Tenemos que entender que la relación cambia, que la relación entre usted y la persona que está cuidando es una relación cambiante, no es estática, que van a haber momentos en donde la persona lo puede reconocer, pero puede ser momentos en donde no lo reconozca, puede ser que se ponga agresivo, puede ser que quiera comer, puede ser que no quiera comer, en fin, es una relación cambiante y a veces se extrañan a las personas, aun cuando se están juntos, a veces va a extrañar y va a pensar, ay, ¿cuánto yo daría porque mi mamá fuera la de hace X cantidad de años atrás? Y se vale, es aceptado, eso está bien. Lo que sucede es que estamos tan cansados, que estamos tan agotados, que probablemente no hemos tenido un recurso en donde nos enseña a tener ese manejo de esas emociones y que cada cosita, cada detalle va a desencadenar emociones tal vez a un nivel más alto de lo que se hubiera presentado si estuviéramos entendiendo todo el proceso, estuviéramos entendiendo todo el proceso o si hubiéramos permitido entender el proceso. ¿Está bien? Por eso es que hoy estamos hablando de este tema, para invitarlos a reflexionar, para invitarlos a que busquemos, a que podamos identificar ese kilómetro cero, porque nadie te prepara para ese instante. Esto es íntimo, esto es único, esto es particular, esto es personal. No es porque aquel nos dijo, no, si a mí me pasó y fue cuando tal cosa. No, esa fue la experiencia de esa persona. Así que es, esto nadie nos va a preparar para él. No existe un manual, no hay un entrenamiento y no hay una advertencia que nos diga, oye, Iván, te estás acercando al momento, te estás acercando al momento en donde va a ocurrir algo que va a cambiar la forma de tu cuidado. No, esto no depende de cuántos talleres usted vea, esto no depende de cuántos episodios vea en el podcast de Signos Vitales, que by the way aprovecho a decirles que si no están inscritos en el canal, se suscriban tanto aquí en los de YouTube, en los de Facebook como en los de YouTube una vez terminamos los episodios. Así que para que vayan para allá. Pero no va a surgir por la cantidad de episodios que usted vea, ni por la cantidad de episodios que usted escuche, ni porque está en 42 grupos de apoyo, ni en grupos de cuidadores. No. Muchas veces lo que tenemos son personas cuidadoras muy informadas. Personas cuidadoras muy informadas. Pero mientras esa información se quede en nuestra parte racional y no le pongamos algo de sentimiento, probablemente no va a pasar. Van a ser unos cuidadores muy informados. ¿Eso está mal? No, eso está súper bien, que usted sepa la forma en que me voy a poner de pie, cómo le debo hablar a mi familiar, cómo debo hacerle los cambios de postura, qué debo estar pendiente, la importancia de los medicamentos, todas esas cosas. Es súper importante. Pero el momento en donde usted va a tener esa apertura de ojos, el momento en donde usted va a tener esa llamada a la atención, el momento en donde usted llegue a su kilómetro cero, no lo vamos a poder saber de ninguna forma. Solo estás tú frente a una realidad que llega sin pedirte permiso. Por eso es que esto es inesperado. Este kilómetro cero se puede dar en el instante en que descubres que el amor tiene formas diferentes, que no solamente el amor se va a demostrar porque yo le voy a dar el medicamento como se supone, porque yo no voy a dejar que nadie cuide a mi mamá porque yo soy el único que lo sé cómo cuidar, que el amor no solamente se va a demostrar llevándola a la cita médica o que el doctor vaya a la casa. No,
ese kilómetro cero nos va a permitir entender, identificar que existen nuevas formas de amor. Por ejemplo, nuevas formas que cuidan, nuevas formas que protegen, nuevas formas que acompañan aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en donde cada uno de nosotros hemos estado en esa posición en donde decimos, Dios mío, yo creo que hasta aquí fue. Pero no queremos que pase y comenzamos a pedirle a Papito Dios o a la persona que usted crea o al universo que no ocurra, aún sabiendo que lo que debe pasar es ese final. Pero no se aceptan, por lo tanto, vamos a aprender esas nuevas formas de amor, aunque duelan. Y es parte de este proceso. Hoy ese kilómetro cero va a llegar porque es el punto donde el camino se transforma, revelando una fuerza que no sabías que tú tenías. Probablemente haya miedos, probablemente haya una situación que tú no quieras que ocurra porque sientes que no estás preparado, pero mientras no acepte, mientras no llegue este punto, mientras no ocurre esta transformación, no te vas a dar cuenta que tienes las herramientas necesarias para afrontarlo. Una fuerza que no se aprende en los libros, que no se enseña en ningún episodio, en ningún taller, que solo nace cuando la vida te coloca frente de ese momento. Así que mi gente, gracias a todos los que están conectados, a todos los que están conectados, vayan dejándome sus comentarios, díganme desde dónde se están conectando, qué opinan del tema, si ya usted tuvo ese momento, si ya usted tuvo ese kilómetro cero, si ya usted está en esa parte, cómo fue, cómo se dio, qué sensación tuvo, qué sentimientos. Y si siente que después de ese episodio del kilómetro cero, después de ese momento que usted tuvo esa situación transformadora, usted siente que el cuidado se ha dado de una tarea de una manera diferente, si siente que lo ha continuado de una misma manera. Así que déjenme su comentario ahí en la casita de comentarios para luego estarlo leyendo y compartiendo en más adelante. Kilómetro cero, una nueva mirada, un nuevo mirar, no una nueva carga. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de nuevas cargas. Estamos buscando ese punto de aceptación, estamos buscando ese punto en donde no hay una resistencia, o por lo menos que esa resistencia se minimice, en donde dejemos de intentar corregir a la persona, en donde bajamos nuestras expectativas de que vuelva a ser quien era. Importante, ese punto en donde entendemos que no es terquedad, que es una neurocognición, en donde no es desinterés de parte de la persona, es una desconexión involuntaria. Importante. ¿Por qué son importantes estos temas? Porque como le he dicho desde el principio, es una oportunidad en donde muchas de las personas cuidadoras, cuando reconocen, cuando entienden, cuando logran abrir esa mirada y entender que la persona que está cuidando, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que está cuidando a su mamá que tiene la condición de demencia y que su mamá de momento se pone agresiva, que no quiere comer, que le grita, que se pone terca, no es porque quiere molestar a la persona cuidadora, es simple y sencillamente parte del proceso de la condición. Y si nosotros comenzamos a entender la condición, si podemos entender la
enfermedad. Y cuando digo enfermedad, por favor, pónganle ahí Parkinson, pónganle demencia, pónganle Alzheimer, pónganle diabetes, pónganle alta presión, pónganle las condiciones que usted entienda. Una vez que usted logre identificar los patrones de la persona que usted está cuidando, una vez usted logre entender el comportamiento de la persona que está cuidando, tal vez un cambio en ese comportamiento le va a llamar la atención y no va a pensar como que, es que está testaruda. No, quizás diga, espérate, es que esto no había ocurrido antes. Déjame estar más pendiente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay condiciones de salud agudas que pueden provocar comportamientos diferentes en nuestros seres queridos, como por ejemplo, tan sencillo como una infección de orina. Por lo tanto, si nosotros estamos abiertos, estamos dispuestos, entendemos los comportamientos, entendemos la condición, la enfermedad, podemos estar abiertos a este tipo de situación y buscar una ayuda a tiempo, porque la logramos identificar. Así que es muy, pero que muy, muy importante que esas cosas se den. No es una manipulación. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, no, si es que ella es una manipuladora? No, tal vez es confusión. No es una falta de esfuerzo, no es que la persona quiera, bueno, no es que la persona ya no quiera, como también muchas veces los cuidadores de las personas, los familiares dicen, no, es que ella no quiere, ella puede, pero no quiere. No, probablemente es que sí está ocurriendo una pérdida de sus capacidades. Por lo tanto, vamos a comenzar a cambiar esa mentalidad, vamos a empezar a cambiar ese chip. ¿Qué ocurre cuando nos damos la oportunidad? ¿Qué ocurre cuando tenemos este momento cero? ¿Qué ocurre cuando tenemos esa oportunidad de sentarnos, de evaluar, de entender y de dejar de buscar otras razones que no son para tratar de justificar algo que no es justificable? Porque en la medida que siga ese comportamiento, no vamos a ayudar a la persona que está siendo cuidada, pero también no se va a ayudar usted, no se va a ayudar, cada vez va a ser un poco más complicado. Así que es importante. ¿Qué oportunidad nos da esto? Bueno, nos da la oportunidad que una vez que entendemos, permite adaptarnos, nos adaptamos a esta situación y una vez que podamos adaptarnos, esa resistencia a enfrentar, a ver, a visibilizar estos cambios de esta condición, nos va a permitir tener otro comportamiento. ¿Y por qué no? Y vamos a también decirlo, probablemente esa relación que usted tiene con la persona que está cuidando probablemente cambie, porque va a poder entender que no era terquedad, o sea, probablemente puede entender que era esta situación, esa progresión de esta enfermedad. Y si usted logra hacer este vínculo, si usted logra reconciliarse con la persona que está cuidando, probablemente hay una reconciliación de todo ese núcleo familiar, de toda esa familia, porque todo va a encajar, todo va a caer en su tiempo, probablemente. ¿Qué pasa cuando podemos tener este momento de entender lo que está pasando? Bueno, pues se puede ajustar el día a día sin que haya una pelea con la realidad. Dejamos de estar discutiendo, por decirlo de alguna forma, buscando un resultado diferente en un momento donde no se va a dar, pues probablemente nos permita ajustar ese día a día, crear rutinas que acompañen a las personas. Me va a permitir entender que hay situaciones que no es que la persona no quiere, probablemente es porque no puede. Pues eso me va a permitir crear otras rutinas para acompañar y no para exigir.
responder a la emoción, no al error. Me voy a poder controlar de una mejor forma. Voy a poder ver la intención detrás de ese comportamiento. No es que me quiera gritar porque esté enojado conmigo, probablemente está pasando por alguna transición de la condición. Entender que la persona no se porta mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que ella se porta mal. No, no. Una vez que podemos entender de que podemos reconciliar nosotros mismos, de poder tener ese momento en donde aceptamos, en donde vemos, en donde reconocemos que nuestra persona cuidadora tiene una condición de salud crónica que le está provocando cambios en su comportamiento, probablemente vamos a entender o lo vamos a ver como que está tratando de sobrevivir a su propia confusión. No es que se está portando mal, es que probablemente no entiende lo que está pasando. Y si no entiende, pues va a haber algún comportamiento que no sea el esperado. Cuidar deja de ser una batalla y se convierte en una danza, porque hablamos de danza, porque en una en la que tú guías, sí, tú vas guiando, pero también escuchas, también observas y también te adaptas. Si tú no te adaptas, no puede sobrevivir. Si nosotros como especie, como la especie humana, no tuviéramos la capacidad de adaptarnos, ya nos hubiéramos desaparecido. Pero tenemos la capacidad de adaptarnos y gracias a esa capacidad de adaptarnos es que mantenemos nuestra sobrevivencia. Pues porque entonces no aprendemos a adaptarnos en este cuidado. Probablemente cuando tengamos este momento, ese kilómetro cero, cuando tengamos ese momento en donde podemos visibilizar las cosas de una manera diferente, probablemente todo sea de una forma diferente, porque vamos a poder adaptarnos. Y probablemente si nosotros podemos adaptarnos, la persona puede adaptarse a algunos espacios, aunque, abriendo un paréntesis, lo que debería ocurrir es que el espacio adaptarlo a la persona, ¿verdad? No al revés para no evitar tener conflictos, pero eso sería para otra. Así que es importante esto que estamos hablando, que, que es de esa adaptación, porque el cuidar desde la resistencia desgasta. A ver, déjenme en los comentarios cómo usted se siente al final del día cuando tuvo un día en donde hubo una continua batalla con la persona que está cuidando, porque ese día no quería comer, porque ese día no se quería bañar, porque ese día le dijo 22 cosas, porque ese día estuvo inquieta, se trató de ir de la casa. Bueno, ese día estuvo terrible. ¿Cómo usted se siente al final del día? Probablemente se sienta muy cansado, se sienta agotado, pues el cuidar desde la resistencia, porque no entendemos ese comportamiento, porque no le damos la oportunidad de entender el comportamiento, te va a desgastar. Pero si cuidamos desde la comprensión, si cuidamos desde el entendimiento, si cuidamos desde el humanismo, si cuidamos desde el amor, se transforma el cuidado. Y un cuidado que se transforma es un cuidado que es completamente diferente, porque al transformarse permite se transforma la relación, se transforma tu rol, se transforma tu día a día y sobre todo se transforma tu corazón, a ti cuidador, a ti familiar, a ti oyente que estás aquí por primera vez en el podcast o a ti que llegaste de momento o sabrá Dios
por alguna razón divina, papito Dios te puso aquí en este episodio del día de hoy, evalúa, porque estamos hablando de ese kilómetro cero, no solamente para una condición, estamos enfocando aquí desde la perspectiva de Signos Vitales, tu podcast de salud, en donde hablamos de personas cuidadoras, de nuestros adultos mayores, de condiciones crónicas de salud como Parkinson, como demencia, como Alzheimer, entre otras. Pero también date la oportunidad y pon ese kilómetro cero en esa situación que te está pasando hoy día. ¿Cuál es tu kilómetro cero? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué te está drenando? ¿Qué te está cansando? ¿Qué está provocando que ese momento en que llegas a la casa estés esbaratado, como decimos aquí en Puerto Rico? Así que ponlo en los comentarios, déjame saber ese tipo de situación. Así que kilómetro cero es un momento de transformación. Es un momento en donde no estamos hablando del momento del diagnóstico de la condición. No estamos hablando de ese momento. Estamos hablando del momento en donde entendemos la condición, en donde aceptamos la condición, en donde es como que una iluminación, como que de momento, oh, espérate, ahora puedo entender muchas cosas, como dirían. Así que es importante esa transformación. Kilómetro cero es el inicio de ese entendimiento. Es el inicio de un acompañamiento real. ¿Por qué es real? Porque vamos a poder comenzar a disfrutar ese acompañamiento. Kilómetro cero es el inicio de ese cuidado adaptado. Importante, lo voy a volver a repetir. Kilómetro cero es el inicio de ese cuidado adaptado, porque si lo adaptamos, empezamos a cambiar, todo va cayendo en tiempo, cuidamos diferente, entendemos diferente, nos fatigamos de una manera diferente, solicitamos ayuda de una manera diferente. Entendemos que el amor es ese reinicio, porque el amor es el que va a estar ganando en todos los tiempos, pero ese cuidado que vamos a poder tener, vamos a poder entender que ese amor se reinventa para seguir amando, para poder seguir compartiendo, para poder seguir cuidando. No es simple y sencillamente el conocer. Lo que queremos es que cada uno de nosotros entienda lo que está pasando y lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a poder identificar esas luchas, vamos a poder identificarlas de una manera diferente. Así que déjenme su comentario y déjenme saber qué opinan de lo que estamos hablando en este episodio del día de hoy, porque como les dije, no queremos hablar de la condición, lo que queremos es hablar de la importancia de identificar, la importancia de que usted se dé ese espacio, que se lo permita, que se detenga, que identifique, que toda esa información que tiene en su mente, pásela al corazón para que usted vea que va a ser diferente la forma en que cada uno de nosotros vamos a poder cuidar, porque al hacerlo de esta perspectiva, todo, pero todo va a ser diferente. Así que gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que van a las diferentes plataformas, gracias a todos los que van a las diferentes áreas del canal buscando información sobre los temas que ponemos cada uno en estos tiempos que son tan importantes. Así que de verdad que muy, pero que muy, muy agradecido con lo que hacen con nosotros y porque lo comparten. Hoy la lucha se vuelve un acompañamiento, la resistencia se vuelve una adaptación, la culpa se vuelve compasión y el cuidado deja de sentirse como una carga para convertirse en un acto de amor que se reinventa cada
día, en un acto de amor que se reinventa cada día. Y eso es el mensaje que les queremos llevar hoy. En este kilómetro cero, deténgase. En este kilómetro cero, abrace. En este kilómetro cero, abrácese. Dese la oportunidad. Identifique su cuidar. Identifique su cuidar. Probablemente descubra que es necesario esa pausa que tanto hemos pedido y de que tanto se habla. Esa pausa en donde cada uno de ustedes busca esa apertura, esa nueva forma de cuidar. Y desde aquí, desde Signos Vitales, le queremos dar las gracias porque sacan de estos ratitos con nosotros. Y si llegó hasta este punto, definitivamente cuando terminemos, vaya al canal de YouTube y suscríbase o vaya a las diferentes plataformas de los podcasts, Amazon Music, Spotify, entre otros, y suscríbase para que los escuche mientras esté haciendo alguna de las tareas del hogar para que tenga ese beneficio. Si hoy estás en tu kilómetro cero, quiero que escuches esto con calma. No estás fallando, no estás tarde, no estás solo ni sola, no estás fuera de tiempo. Estás entrando en un territorio nuevo para ti, pero no estás entrando a oscuras, estás entrando acompañado. Si hoy tú no estás en tu kilómetro cero, ese momento llegará y espero y deseo de corazón que estés listo, porque para que ese momento llegue es porque vas a estar listo. Porque este camino no se recorre desde la perfección, se recorre desde la presencia, desde la capacidad de mirar a la persona que amas con ojos nuevos, más suaves, más reales, desde la comprensión de que los cambios no son una elección, sino es una consecuencia de la condición. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda dentro de ti, algo se va a acomodar dentro de ti. La lucha se vuelve en acompañamiento, la resistencia se vuelve en una adaptación, la culpa se vuelve en compasión y el cuidado deja de sentirse como una carga para convertirse en un acto de amor que se reinventa cada día. Ese es el verdadero kilómetro cero. No es el inicio del diagnóstico. No es el inicio del diagnóstico. Es una forma en que te permite cuidar sin romperte, acompañar sin perderte y sostener sin olvidar que tú también mereces estar sostenido y estar cuidado. Desde aquí, desde Signos Vitales, le mandamos un súper abrazo a cada una de nuestras personas cuidadoras, sabiendo que es una tarea ardua, pero sabemos que con la ayuda de Papito Dios, con la ayuda de la familia, con su propia ayuda y con esa identificación de ese momento, de ese kilómetro cero, de ese punto de inicio, de ese momento en que todo cambió, verdaderamente todo va a cambiar. Y estamos comenzando este año 2026. Esta es la oportunidad de poner esas metas, de poder establecer identificar eso que necesitamos cambiar. Y desde aquí, desde Signos Vitales, de verdad le mandamos un súper abrazo y le agradecemos mucho su colaboración, le agradecemos mucho el que compartan cada uno de los episodios y que a nuestras personas cuidadoras que sepan que no están solos, que estamos desde aquí, que estamos enviando la energía, que la energía es positiva y que todo se puede y que este año 2026, si se lo proponen, va a ser un año completamente distinto en su cuidado. Sin nada más que decir, agradeciéndoles por el tiempo que estuvieron conmigo en la noche de hoy, esperando que estén bien y esperando que se vayan al canal de YouTube y se suscriban al canal para que tengan
el beneficio y para que puedan tener el acceso a cada uno de los demás episodios que subimos en el canal. Bye, hasta luego. Bye.